y de qué va este seminario, porque esto también va a cambiar, también cambia este curso, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la cuestión. Bueno, lo primero es, como decía Andrés, y ya llevamos, yo creo que no sé si es cuarta edición, empezó como la filosofía como escuela de vida, que tenía que ver con aquel curso que yo tenía en la UNED de la filosofía como terapia, y le pusimos como escuela de vida, con lo cual me alegro porque a veces hubiera dado la impresión de que aquí practicamos un tipo de terapia alternativa a otras terapias y no era mi intención. Y desde luego, nada, que tampoco se tratan cuestiones relacionadas con la autoayuda ni con este tipo de cuestiones, no. Siempre dijimos, desde el curso que yo tenía en la UNED, que ya estuvo 7, 8 años, duró, ¿eh? Eh, era un seminario también, bueno, más que nada era un curso de formación continua que se hacía online, ese sí que era online verdaderamente, y realmente que la filosofía no es terapéutica por sí misma, quiero decir que pensar, conocer, nos hace poder afrontar los problemas de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bueno, luego ya lo cambiamos a ya incluso por petición de algunos asistentes, ya le dimos, eso fue el primer curso, pero luego, o la primera sesión, o la primera edición, pero luego ya cambiamos a hacer un poco una historia del pensamiento, que no era una historia completa, sino que más bien yo pretendía plantear una propuesta y como dije en alguna de las sesiones, yo no expongo autores, sino que digo, lo que hago es utilizarlo en el buen sentido de la palabra o traer agua para mi propio molino. ¿Y cuál era mi propio molino? Pues explicitar lo que yo quería proponer a los asistentes. O sea, que modestamente, como decíamos también, muy modestamente yo tengo una propuesta, que no es nada del otro mundo, que no he inventado la pólvora, puesto que estoy en una época donde más o menos somos todos hijos de una época, tampoco voy a sorprender con cuestiones totalmente que no han sido tratadas, pero es que sí tengo una propuesta que cada vez las estoy contrastando más a esta altura de mi carrera y de mi vida y que creo que podemos seguir en ello. Vosotros me habéis dado muchísimo apoyo, habéis permitido ampliar la discusión y el discurso de una manera muy interesante. Bueno, eh, este año eh, la vamos a dedicar, titulamos esta actividad, ¿no? Llamar actividad, eh, sigue siendo la filosofía como escuela de vida, el título va a seguir el mismo, eh, los orígenes del pensamiento filosófico. Pero es que vamos a estar todo el año con esto. A diferencia del año pasado, por ejemplo, que empezamos al principio con los griegos y terminamos con contemporáneos, con Nietzsche, Freud y alguno más, Wittgenstein y todos estos, este año vamos a dedicarnos exclusivamente al pensamiento antiguo. Todo el año, pues sí. Son 22 sesiones de pensamiento antiguo. Es bastante, no lo estudia nadie, ni aunque estudie la carrera de filosofía, en las asignaturas de historia de filosofía del pensamiento griego. ¿Y cómo y por qué hago esto? Bueno, primero porque yo considero que, bueno, vosotros estáis completamente capacitados para el trabajo que yo pretendo. Porque ya sabéis también, para los que vengan por primera vez, que yo considero que si lo que yo explico eh, implica haber estudiado filosofía o una carrera de filosofía previamente, esto no tiene ningún sentido. La filosofía academicista, que yo le llamo, yo aclaro que no estoy contra la filosofía académica, pero sí contra el academicismo, es elitista, está enclaustrada y realmente no es comprendida por la gente y por lo tanto es una especie de saber que a veces es un saber de lujo o bastante inútil también, porque a veces el lujo es inútil, ¿no? Entonces lo que se trata es de que vosotros estáis capacitados para entender lo que voy a plantear. Yo espero ser lo más claro posible y si no lo sois me preguntáis. Pero por otra parte aquí hay algunos que ya llevan desde el principio, con lo cual tienen una formación filosófica bastante interesante, por lo que yo lo he podido constatar. Independientemente de la formación que tenéis en distintas carreras, en distintos trabajos, en distintas profesiones, aquí tenemos un abanico muy grande también de profesiones, y estudios y dedicaciones, ¿no? Entonces, se trataría
que, a ver, esto lo vamos a entroncar un poquito. Cuando yo en aquel librito, además que publiqué, que tiene bastante que ver con nuestras clases, vamos a llamarle clases o sesiones, yo hablaba de desaprender, ¿no? También se tituló La filosofía de la no respuesta, que en algún momento podemos incidir sobre ello, pero se trató de desaprender, se hablaba de desaprender. Entonces yo ahora propongo, ya que dijimos que había que dejar de lado algunas cuestiones, aprender de nuevo, pongo de nuevo, un aprender. Si desaprendemos es para algo, es como un desmontar para poder ver si podemos montar algo que nos resulte interesante, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los textos de los filósofos. Entonces, la idea, hay un programa, y lo leo, es, primero vamos a hablar de los antecedentes del pensamiento filosófico, o sea, vamos a eh, explicitar, explicar, ilustrar acerca de lo anterior al origen de la filosofía, ¿no? Tanto en Grecia como en Egipto, como en los pueblos eh, orientales cercanos, en donde que ejercieron gran influencia. La época que le podemos llamar del mito. Ya veremos lo que es eso. El segundo punto sería los filósofos presocráticos, que iniciaríamos ya con los que ya conocéis, desde Tales de Mileto, pasando por los Parménides, Heráclito, etc. La filosofía en la época clásica, básicamente ya sabéis, Platón, Aristóteles, ¿no? Y en la época helenística, que le concedimos en otras ediciones no tanto tiempo, más bien pasamos un poco de prisa. También en el primer tema, los antecedentes del pensamiento filosófico, meramente señalamos cosas, ahora nos vamos a detener un poquito más. Fue una época muy interesante en el desarrollo de la ciencia y de la filosofía, la época helenística, donde Alejandría es un poco el centro cultural en la época, ¿no? En la historia de Occidente ha habido como distintos centros, ciudades claves, ¿no? Atenas, Alejandría, Roma, ahora podríamos decir pues París, hasta Nueva York, aunque no es y otras más, no solo México, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, etc. Bueno, hay un punto quinto que se llama consecuencias históricas de la filosofía antigua y un punto sexto que dice la época presente a la luz de lo estudiado en este seminario. Aquí hay una aclaración. No es que yo voy a desarrollar los primeros 4 puntos y llegamos al quinto, no, no. Las consecuencias históricas de la filosofía antigua lo vamos a tratar de una manera transversal en todas las sesiones. O sea, porque si yo explico o explicamos o analizamos una situación, va a ser muy interesante que podamos ya ahí mismo señalar qué consecuencias puede haber tenido. Por ejemplo, qué sé yo, que la filosofía clásica o incluso en la época prefilosófica, el pólemos, la guerra, la lucha entre contrarios, es algo como estructural, es vertebral en nuestra cultura o en nuestra civilización. Pues eso tiene unas consecuencias, ¿eh? Las guerras siguen vigentes. Y al mismo tiempo, la época presente a la luz de los estudiados en este seminario, pues bueno, también es lo mismo. Vamos a estar intentando iluminar la situación, lo presente, porque la filosofía no se trata tanto, se trata de conocer, pero también interpretar, pero también se trata de transformar, ¿no? O sea, que podamos utilizarlo. A ver cómo se nos da el que en todas las sesiones, después del análisis y el comentario de los textos que yo voy a proponer, podamos tener un diálogo precisamente relacionado con la época presente a la luz de lo estudiado en este seminario, en este curso. O sea, de qué manera eso se puede decantar. Y ahí, de verdad, vuestra propia inteligencia, vuestra propia intuición os va a llevar seguramente a un terreno muy fértil, muy interesante. Trata de que es un seminario que, aunque hablemos del pasado, el pasado tiene interés porque estamos hablando del presente. Esta es un poco la línea. Es muy exigente, ¿eh? Es muy exigente en cuanto pero no exigente difícil, no, es exigente, yo pretendo hacerlo exigente por respeto a vosotros. O sea, a vosotros yo no os puedo tratar como homúnculos, como personas, no, por respeto a vosotros, sois personas adultas y que como ya sabéis yo sostengo
que todos somos filósofos. Aunque en la presentación de mi libro Luis Suárez dijo, ¿estás seguro de lo que dices? Donald Trump también es filósofo, Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano, y mencionó hasta Bárcena. Fue muy interesante lo que dijo. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, sí, es difícil ver en Donald Trump un filósofo, es bastante difícil. Pero en cualquier caso, sí que vosotros tenéis toda la capacidad. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a proponer unos textos. A ser posible, eso a veces falla por las premuras y las prisas, vamos, y la cantidad de trabajo, ojalá pueda yo proporcionarnos con una cierta anticipación. Y si no, no los proporciono con anticipación, los entrego a posteriori para que los tengáis. A ver, esos textos son textos contrastados. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no vamos a estudiar con interpretaciones. No vamos a estudiar con comentarios de otros, exposiciones de enciclopedias o de historias o manuales escolares. Nosotros vamos a ir a los textos. ¿Qué textos y cómo? Bueno, yo digo para que lo sepáis, que los textos que yo proporcione, primero, los sacaremos de fuentes autorizadas. Históricamente hablando, hay unos, qué sé yo, Diels, por ejemplo, un autor alemán de hace ya más de 100 años, donde es una autoridad en la investigación, porque los textos que vamos a proponer van a ser textos obtenidos de los grandes filólogos y los grandes investigadores en esta línea. Luego el texto es sencillo. El texto los textos que vamos a proponer, yo de alguna manera, un porcentaje alto, los podré tener cotejados en griego. No quiere decir que vosotros tenéis que ser griego, pero que ante la duda decimos, bueno, mira, en griego se dice así. Y si hablamos de Diels, él traduce del griego al alemán y también está cotejado. O sea, pero eso es un trabajo mío, de eso os preocupados. El texto que recibáis va a ser un texto muy contrastado, porque estamos en historia del pensamiento, historia de la filosofía, y la historia trabaja con documentos. Entonces, vamos a intentar presentarlos de una manera aséptica, todo lo aséptica que se pueda, ¿no? Porque ya siempre hay una interpretación a la hora de expresar las cosas. Pero como estamos aprendiendo de nuevo, es muy pretencioso esto, pero muy exigente sobre todo, no vamos a caer en los errores que se han ido consuetudinarios, que se han ido dando y han ido copiando y se han ido transmitiendo, no solo en filosofía, en ciencia, en todo. Hay una cantidad de errores que se han ido adoptando como, no sé, como si fueran palabras sagradas. En este sentido, entonces vamos a ir a esos textos. Porque fijaos, una cuestión que estaba yo pensando justo en el momento que me habló un querido compañero y ex asistente aquí, no tengo inconveniente en decirlo porque tenemos Paco Vinagre, y digo, oye, mira Paco, estoy viendo esto. Tuve una charla muy agradable con él. Es también un profesor, un formador, ya sabéis, conocido en esta casa. Precisamente lo que yo no quiero hacer es ideología. Entonces, como quiero ajustar el término ideología, quiero separar lo que es pensamiento, filosofía, de ideología, es lo que no voy a hacer. ¿Qué es la ideología? Son interpretaciones, donde no todo está contrastado, donde se mezclan creencias, deseos, pretensiones de todo tipo, más o menos parece una filosofía, pero en realidad las ideologías son intencionadas y normalmente las malas ideologías, yo tengo un concepto relativamente no muy positivo de lo que es lo ideológico, porque son siempre las detentas distintos grupos de poder. Y entonces, a través de las ideologías y de la propaganda de estas ideologías se manipula. Y entonces, precisamente, como a veces dicen, bueno, la historia la escriben los vencedores, la escriben los poderosos, pues está verdaderamente mechada, impregnada de ideología, a favor de ciertos grupos, de ciertas minorías o de ciertos grupos de poder fundamentalmente. Entonces, cuando algo se transforma en ideología,
a veces es negativo. Entonces, ¿y cómo se transforma en ideología? Precisamente partiendo de ocurrencias y de expresiones no contrastadas. Ortega se decía que lo que se trata es de convertir las creencias en ideas. Nosotros tenemos creencias, pues la ideología a veces es un cúmulo de creencias que no las tenemos asumidas críticamente, porque no podemos tener asumido críticamente todo. Muy bien, pero muchas veces es interesante poder convertir esas creencias en ideas, por lo menos en ciertos aspectos. Que si yo, por ejemplo, nosotros tenemos creencias acerca de la ciencia, de cuál puede ser el origen del universo. Los que no han estudiado o no hemos estudiado esas cosas. Tenemos que funcionar con un cúmulo de creencias que más o menos nos fiamos y sabemos, pero no somos especialistas. Pero, por ejemplo, hay otras cuestiones en donde nadie debería actuar con creencias, sino con convicciones, con ideas, por ejemplo, la ética. La ética, nadie está exento ¿eh? de realmente de fundar, sobre todo si somos personas adultas, fundar su propia ética, no en lo que les dijeron, o lo que está en boga, o lo que se propagandiza a través del adoctrinamiento que a veces se produce incluso en los medios y demás, sino que profundizar en ello. La cuestión ética es fundamental porque la cuestión ética nos fundamenta, nos determina y nos posibilita realmente ser mejores y conseguir mejor nuestros objetivos de aquellos que hablábamos que hay que aclarar en su momento de la felicidad o de vivir dignamente o vivir en un mundo solidario y demás. La cuestión ética no hay que profundizar. No es que yo creo, una creencia sería, y ojo, ¿eh? Creencia sería, por ejemplo, creer en otra vida. Pues es una creencia. Parece muy bien. Parece muy bien que la gente crea en lo que quiera. ¿eh? Pero hay una parte en las cuestiones religiosas, que ya sabes que es uno de los temas que a mí me gusta mucho, que es la fe, y otra cosa es la creencia. Creemos en otra vida. Bueno, que creamos en otra vida, pues condiciona nuestra vida actual. Yo no estoy en contra, lo que simplemente que es una creencia. Y es muy interesante sería poder, algunas creencias, cuando estemos en temas religiosos, y esto aquí se presta, porque en el mito hay muchas creencias, poder analizarlas y qué puede significar eso, ¿no? O sea, transformarlo de alguna manera en ideas. Bueno, están las creencias religiosas, pero hay creencias políticas, ¿no? Y creencias, ahora se habla, y habría en su momento, haremos una referencia a ello, sería de una manera crítica, se habla ideología de género, hay bastante debate al respecto, sobre todo yo he estado viajando en otros países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay muchas precauciones, que son temas muy candentes, ¿no? Porque las ideologías tenemos que tratar de explicitarlas para que de alguna manera el fundamento teórico emerja, porque esas ideologías están determinando una, situaciones concretas y organización social, organización familiar, organización política. Por ejemplo, una cuestión ideológica sería la siguiente: todos los políticos roban. Eso condiciona mucho, ¿eh? Y hay muchos ladrones, por supuesto, pero no todos roban. ¿No? Porque la creencia que todos los políticos roban nos lleva a una especie de apoliticidad que hace que los poderosos se beneficien y se repartan las cosas entre ellos. Nosotros no intervengamos. Entonces, las creencias acríticas, sin crítica, verdaderamente son perjudiciales. Entonces, si verdaderamente esto que le llaman pensamiento crítico, ¿no? Se dice que hay que formar el pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico lo formamos así. Y sobre todo partiendo de la base que yo no tengo la verdad. Yo no vengo a traer ninguna verdad. El librito aquel se llamaba La filosofía como no respuesta. Quiere decir que yo más bien vengo a plantear interrogantes, a plantear cuestiones, y a ver si entre todos vamos dilucidando esas cuestiones y vamos construyendo las verdades que nos pueden más o menos ser comunes a nosotros, empezando por nosotros. Ya sabéis que digo yo siempre que la verdad es intersubjetiva, las construimos entre nosotros. Yo por ahí he dicho, bueno, yo estoy muy perdido, bastante perdido, me lo han criticado. Hace poco he estado en una reunión, he estado con alguien
precisamente, tú no puedes decir eso, Eduardo, que estás perdido, porque, a ver, y es verdad, o sea, bueno, si yo estoy perdido, no, yo cuando digo estoy perdido, digo, yo como individuo, yo tengo las cosas más o menos claras como individuo, pero yo no puedo pontificar, yo no puedo decir, esta es la verdad o este es el camino. Como individuo tengo soluciones, yo tengo salidas a determinados, entonces yo las puedo proponer y entre todos podemos decir, bueno, si os gusta, eh, me escucháis o charlamos o las comentamos. Pero también la actitud de estar perdido significa es también que un poco ese reconocimiento de la propia ignorancia, aquello que se dice que Sócrates dijo, que luego hay que ver si lo dijo, y que yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada, bueno, eso es uno de los tópicos, ¿no? Pero bueno, no es un tópico de los nefastos ni mucho menos. Reconocer la propia carencia, la propia ignorancia, para estar abiertos a mejorar y a innovar. Bueno, esto es un poco la línea, ¿no? Eh, para un poquito, aunque normalmente ya sabéis que como yo no funciono con proyecciones aquí y llevo el esquema, depende de lo que esté hablando, me puedo perder. Pero sí, puedo hacer un pequeño alto en el camino si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Al respecto. Sobre todo las personas que no me conocen o los que vienen por primera vez. Si alguien quiere preguntar algo, es un momento, luego habrá más posibilidades, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar em, intentando presentar los textos que se han conservado o porque hay dos tipos de textos en el pensamiento clásico. Cuando digo clásico, antiguo, griego, ¿no? Griego, estamos hablando de los siglos, la filosofía comienza por el siglo sexto, pero estamos hablando también siglo anterior, Homero, Hesíodo, demás escritores, de nuestra realidad, porque claro, yo textos egipcios o textos de este tipo, pues no tengo, no son tan fáciles, ¿no? Lo que conocemos de estos, hay cosas escritas, pero son ya referencias de, por ejemplo, de Aristóteles o de Herodoto, que era un historiador, ya, o de Platón, ¿verdad? O sea, tienen ya textos que traen de estos otros autores, con lo cual lo vamos a tomar también como fuente bastante fidedigna. Vamos a hacer un poquito de arqueología del pensamiento o un poco de arqueología de la filosofía. Bueno, eh, vamos allá entonces. Bueno, aquí hay una cuestión. El primer tema que vamos a plantear hoy es lo de los orígenes de la filosofía griega. Aquí nos podemos como apuntar como a dos tendencias, a dos líneas. Mayoritariamente, bueno, no hay duda de que la filosofía griega, la filosofía, se llama Los orígenes del pensamiento filosófico, este curso, no hay duda de que el más antiguo pensador, del cual no voy a hablar hoy, pero que ya hablaremos, es Tales de Mileto, que se tiene registro. Es de la ciudad de Mileto, es, digamos, año 500 y pico antes de Cristo, bueno, siglo sexto antes de Cristo. De esto no hay mucha duda. Tampoco, también coinciden todos los estudiosos con que la filosofía griega tiene como antecedente aquello que llamamos mito griego, por un lado. Ya veremos por qué digo yo mito. Que luego sale, el ruidecito sale en la grabación, no importa. Pues eso no hay duda. Y también, como realmente lo que está surgiendo en el siglo sexto es la episteme, algunos ya conocen el término, pero voy a volver a repetirlo, es la ciencia en realidad. Y por supuesto que el antecedente de los egipcios, los, los caldeos,
los como es, en Babilonia, etcétera, está ahí. O sea, nosotros no hemos inventado, Grecia no es una continuación, de alguna manera, de conocimientos anteriores. Hay la más generalizada interpretación es que las reflexiones teóricas, todos estos términos que yo uso los voy a aclarar todos, no va a haber uno que no aclare, porque si no, no vamos a entender. Fueron, voy a tener que quitar esto un segundo, perdón, pero tengo que ponerlo así, como si estuviera durmiendo. Vale. Pues que nos llevan a que las primeras reflexiones teóricas fueron acerca de la naturaleza. Por eso se le llamó físico a aquellos pensadores. Sin embargo, hay otras corrientes, y yo voy a intentar, porque como esta la hemos explorado un poco ya, voy a intentar explorar esta. Curiosamente, cuando los primeros pensadores, ya sea de la época filosófica o prefilosófica, reflexionan acerca de la naturaleza, están utilizando metáforas, están utilizando explicaciones muy relacionadas con el ser humano. O sea que hay otra posibilidad ¿cómo se diría? Proyectemos sobre la explicación de la naturaleza algunas cuestiones que realmente la hemos observado en la propia naturaleza humana. Es decir, la diferencia, siempre se ha hablado que hay un periodo cosmológico, un periodo antropológico en el pensamiento griego, y seguramente el periodo, digamos, daría la impresión que la reflexión sobre el hombre, yo incluso lo he dicho aquí, es como a posteriori de la reflexión acerca de la naturaleza. Bueno, también puede ser al revés, que las propias estructuras antropológicas, sociológicas, de organización familiar, etcétera, hayan influido en la concepción de la naturaleza. Por lo que, por ejemplo, cuando se habla de lucha entre contrarios, se plantea el origen del universo, se lo plantea como una lucha entre dos elementos opuestos. Entonces aquí estamos hablando de la guerra, del pólemos. También estamos hablando de que los dioses tienen forma humana. Hay una visión, como sabéis, antropomórfica de las divinidades en Grecia. Bueno, siempre todas las concepciones de Dios han sido antropomórficas, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, vamos a indagar un poquito esto. El propio Herodoto dice, ya ahora voy a referirme a textos que a ver si los puedo aislar luego, que los griegos aprendieron, lo dice Herodoto, los griegos aprendieron de los caldeos el uso del cuadrante solar, el gnomon y las 12 partes del día, por ejemplo. Son textos muy antiguos estos, referidos a... Parece una cosa elemental. Bueno, esto que está diciendo no tiene mucha... No, bueno, está diciendo que ya los pensadores de aquella época o los escritores ya reconocen que esto se ha aprendido, por ejemplo, en este caso, de los caldeos. Vamos a ir recuperando y luego va a salir algo de aquí. El propio Aristóteles en la metafísica, Aristóteles fue el, no estoy explicando a Aristóteles ahora, la primera gran historia de la filosofía la escribe Aristóteles. Dice, ya se hallaban constituidas todas las artes dirigidas a las necesidades y a la comodidad del vivir cuando se descubrieron estas ciencias, que no se aplican al placer ni a las necesidades de la vida, y aparecieron primeramente en aquellos países donde había quienes disfrutaban del ocio y las comodidades suficientes para dedicarse a las ocupaciones intelectuales. Por eso, en Egipto, antes que en otras partes, se constituyeron las disciplinas matemáticas, porque allí le estaba concedida a la casta sacerdotal ese privilegio. Fijaos qué interesante lo que dice Aristóteles. Como veis, esto no es nada ininteligible, todo lo contrario. Está diciendo, por un lado,
ella había dicho, ¿cómo es? Herodoto, que los antecedentes de la ciencia griega, por ejemplo, está hablando de los caldeos, Aristóteles está refiriendo a los egipcios, y dice que esto ocurre porque hay unas clases acomodadas que pueden cultivar estas disciplinas. Por ejemplo, la matemática egipcia fue muy importante porque estaba destinada a la casta sacerdotal, que eran los que realmente se supone que conocían los secretos, ¿no? Pero esa matemática, la matemática egipcia fue importante. De hecho, sobre todo, no solo la aritmética, ya sabéis todos los cálculos que realizaron los egipcios, que ya podemos mencionarlos en otro momento, porque vamos a tener, por ejemplo, cuando veamos el tema de la época helenística en Alejandría, que está en Egipto, veremos todo lo que ahí pasó. Pero también la aritmética. Dejemos ahí la cosa. Ya sabéis que la aritmética griega era bastante elemental, porque carecía del número cero. Entonces, si era el número cero, los que saben un poco de matemáticas saben que entre el cero y el uno hay una distancia enorme y que hacemos sin el cero. Por eso los griegos preferían la geometría, ¿no? Los egipcios son los que realmente, mm, fueron los árabes, pero hay antecedentes ya en la cultura egipcia de que esas matemáticas estaban más ajustadas a lo que son realmente, que la aritmética estaba más ajustada. De hecho, pudieron calcular, por ejemplo, el número pi y otras cosas que sin los griegos no lo hubieran podido hacer. Y que es muy importante, además, ¿no? Va. Dejo, porque hoy es un poco una panorámica, vamos, o un ir abriendo boca. Dejo ahí la cuestión de que solo es, de que la noción de cero, relacionada también luego con la noción de nada, es una categoría típicamente semítica. ¿Mm? ¿Quiénes son semitas? Los pueblos egipcios, por ejemplo, los pueblos árabes y los pueblos hebreos, y el pueblo hebreo y el pueblo árabe son semitas. Y ambos se remontan a la Biblia, y en la Biblia, en el Génesis, dice el libro 1 del Génesis, Dios creó el mundo en la versión latina ex nihilo, a partir de nada. Pues ahí aparece. Los griegos no tenían la noción de nada. No tenían. La noción de nada digamos, ingresa en nuestra cultura a través de los semitas. Bueno, esto es muy interesante, porque si hago un pequeño alto, podremos ver cuántos elementos de nuestra propia cultura, elementos que nos están influyendo, casi como si fuera una especie de inconsciente freudiano, ¿no? Subliminalmente en la base, formamos parte nosotros de eso y están influyendo en nosotros, ¿no? Desde una concepción judeocristiana a una concepción indoeuropea, que es la griega, viniendo de la India y pasando por todos estos pueblos de Asia Menor, son concepciones muy distintas. Entonces, sería interesante poder ver qué ha primado en nosotros. Hay cuestiones o problemas que surgen que dependen de dónde pertenezcamos y de la cultura a la que pertenecemos, podemos decir, de la mentalidad que tenemos en función de elementos históricos muy, muy antiguos, que nos hacen reaccionar de una determinada manera o incluso sufrir unos problemas que a lo mejor no lo sufriríamos si fuéramos de otra cultura. Por ejemplo, nuestra cultura del tener, del bienestar asociado al poseer, al tener y a acrecentar bienes, nos causa mucha infelicidad. Primero por todo lo que hay que hacer para conseguir los bienes y luego mantener esos bienes y luego a lo mejor nos hemos distraído demasiado a la hora de acopiar bienes, ganar dinero y comprar cosas y se nos fue la vida y no vivimos. Y además para colmo esos bienes no los podemos llevar a ninguna parte. En cambio, en unas concepciones, en unas filosofías o sabidurías orientales, hay algunas gente que viven exactamente igual que hace 3 o 4 o 5 mil años, en donde se han dedicado a cultivar el crecimiento de la propia individualidad, de la propia persona,
y eliminar necesidades, vamos, no tener necesidades que muchas veces nos esclavizan. Porque muchas veces para poseer mucho, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? ¿Cuánto pagamos para poseer mucho? Pagamos muchísimo. Vamos, y poseer lo mínimo, o sea, simplemente para tener una casa, como nos despistemos un poco y nos hagamos una hipoteca siendo jóvenes a 35 años, ahí ya se nos ha complicado todo, porque hay que seguir ganando el dinero para poder pagar la hipoteca. Por lo tanto, tendré que ser muy obsecuente con mis empleadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegado el caso, como necesito más, pues a lo mejor tengo que hacerle una zancadilla a un compañero para poder obtener ese ascenso que es solo para uno y hay tres candidatos. ¿Y esto cómo se cambia? No se trata de cambiarse, hasta que seamos conscientes de todo aquello que todas aquellas infelicidades que pueden surgir de la propia visión del mundo y de la vida. Bueno, también es interesante, Platón en el Timeo dice, hablando dirigido a Solón, dice, oh Solón, vosotros griegos sois siempre niños, no poseéis aún ciencia que por efectos del tiempo ya ha llegado a ser antigua. En cambio, en este país, Egipto, lo que es transmitido se considera que sea lo más antiguo que exista. Bueno, aquí viene simplemente la exaltación de las culturas anteriores, a las cuales la cultura nuestra se siente deudora. Me da una especie de mareo. Bueno, pues entonces eh, hay que tener en cuenta que en el origen de la ciencia que vamos a estudiar está toda la ciencia mesopotámica y egipcia y que, bueno, pues esa es la base. También hay que tener en cuenta que el desarrollo de la ciencia anterior es un desarrollo relacionado con cuestiones míticas, ¿no? Por ejemplo, más que de astronomía hay que hablar de astrología, ¿no? Así como más que de química habrá que hablar de alquimia hasta el Renacimiento. Ahora que he aprovechado, he estado en Italia, he vuelto a visitar el Museo de la Ciencia en Florencia, que es una maravilla, que por cierto me llevó a la gran sorpresa de que lo han modernizado. Entonces está mucho más didáctico, ¿no? Pero es un museo estupendo. Bueno, hasta esa época todavía se hablaba de alquimia. Bueno, la primera cuestión que quiero yo tratar hoy, aquí se nos voy a ir luego recogiendo, es la idea de la unidad universal. Digamos que el universo, la noción de universo que tenían los antiguos, por supuesto los griegos, pero también los anteriores, el universo es una unidad. Recordad cuando hablábamos de Parménides, el ser es lo uno, indivisible, ¿os acordáis los que estaban antes? Bueno, vamos ahora a hablar de la unidad. Nosotros formamos parte de una gran unidad que le podemos llamar naturaleza, los griegos le llamaban physis, pero esto viene ya en la mentalidad nuestra, la unidad del universo, a la cual pertenecemos. La conciencia de pertenencia al universo, a la naturaleza, puede ser muy interesante, porque nosotros no, esa decisión un poco esquizofrénica de que estamos destruyendo aquello a lo cual pertenecemos, es como escupir hacia arriba, ¿no? Estamos verdaderamente destrozando nuestro entorno. Toda la problemática ecológica hoy en día y todo eso tiene que ver con ir tomando conciencia de que formamos parte de esa unidad. Entonces, la noción de unidad es una de las ideas que me interesaría trabajar. Hoy las vamos a dejar planteadas. Un punto muy importante son las cosmogonías. ¿Qué es una cosmogonía? Las explicaciones antiguas de cómo se organiza el universo. Viene de cosmos y
genes, que quiere decir génesis, génesis del universo, cómo se ha generado el universo, cosmogonía. Son relatos, ¿no? Que se conservan, algunos, también por ejemplo, para los, en Babilonia todo proviene de un caos acuoso, que sería Tiamat. ¿eh? En Egipto, Num, todo emerge de las tinieblas y el orden, de las tinieblas al orden y de la luz y a la luz. Hay otros dioses como Marduk en Babilonia, Ra en Egipto, que marca qué significa la lucha entre la oscuridad, el caos y la luz y el orden. Hablaba hace un rato, decía Gabriel que el orden que estábamos hablando lo había marcado. Bueno, esa lucha entre el caos y el orden, la importancia del orden, ¿no? Es lo que lo que permitió el nacimiento del universo. Pero todo vendría como de un magma acuoso y básico en donde estaban los gérmenes de todo. Lo dicen casi con estas palabras. Fijaos qué interesante esto en relación con la ciencia, ¿no? Donde, pero lo que explica es que en un determinado momento de ese caos, de esa oscuridad, de la propia noche, es la luz y el orden lo que permite que el universo surja. Hay una visión de una conexión o simpatía, es una palabra griega, simpatía quiere decir sin pato, quiere decir padecer con, o sea, una simpatía, un común sentir y experimentar, ¿eh? Que pertenecemos a la naturaleza. Somos todos seres naturales. Entonces, esa conexión con lo universal es otra de las características que también hemos perdido. También los clásicos griegos y los mesopotamios consideraban que había una ley que todo lo gobierna. Es la ananqué o la necesidad. Todo ocurre según una ley que todo gobierna. Las cosas no son azarosas. No, podemos estar de acuerdo con esto, pero efectivamente esto podría estar perfilando las leyes de la ciencia. ¿Qué es una ley? Es un enunciado, bueno, el enunciado de una ley es aquello que refleja la regularidad entre fenómenos, que siempre que se produce A se va a producir B en unas determinadas condiciones. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la naturaleza, nosotros vemos que no es algo caótico, sino que hay unas leyes, otra cosa es quién las haya diseñado o demás, que se cumplen. Otra cuestión importante de esta época es el dualismo entre cuerpo mortal y alma inmortal. Esto es característico de las culturas indoeuropeas. Cuando digo indoeuropeas, digo desde los caldeos, los babilonios, los asirios, todo esto que los fenicios llamaban en la otra línea y que decanta en lo griego. No así la cultura semita, ya lo veremos. Por ejemplo, para los semitas el alma no entendían ni lo que significaba. O sea, los seres humanos éramos mortales totalmente y en todo caso distinguían dos principios, cuerpo y sangre. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús, que es un semita, dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre. No dice, este es mi cuerpo y este es mi alma. Cuando se sacrifica un animal, un cordero, qué sé yo, una res, cualquier cosa, se vierte la sangre. O sea, el principio vital. La concepción semita es más materialista en este sentido. La materia y lo que anima la materia ambos son materiales, ¿no? El cuerpo y la sangre. En cambio, en el caso de los griegos y de los anteriores, es el alma y el cuerpo. El alma, entonces hay una cuestión dualista, porque el cuerpo muere, pero el alma permanece. Esto nos puede llevar a muchas cuestiones. Por ejemplo, que somos seres divinos.
porque lo que permanece es algo divino, lo divino que hay en nosotros. Siempre ha habido de todas maneras en la base de esta cultura indoeuropea una especie de secreta o de inconfesada vocación de ser dioses. Pero sigue hasta nuestros días, ¿eh? Es muy complicado si nosotros admitimos a Dios en nuestra propia concepción actual, no llegar a la conclusión, buena conclusión, de que Dios es el ser humano, que son en todo caso los prójimos. Los dioses son los demás, soy yo mismo.